Que el Señor sea glorificado una vez más en esta mañana. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo pido a tu Santo Espíritu que abra mis labios para hablar tu palabra. Señor, sé que no soy digna de estar en este lugar, pero una palabra tuya sana todo mi ser, limpia mi boca, Señor, porque todo lo tuyo es sagrado. Solo deseo, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu hable a cada uno de los que estamos aquí y te hagas presente una vez más en medio nuestro para poder, Señor, aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, hoy se celebra el Domingo de Ramos, ¿ya? Y cuando todo el pueblo de Jerusalén y alrededores iban a Jerusalén para encontrarse con Jesucristo, que sabían que venía a ese lugar. Vamos a leer, abran sus Biblias, vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. ¿Ya? Mateo, Marcos, está después de Mateo, Marcos, Lucas, así me lo aprendo yo, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ya? Después de Mateo está Lucas. Marcos, Mateo, Marcos, después de Mateo. ¿Ya? Encontraron la Sagrada Escritura y dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus manos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, aquí, hermanos, vemos una entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. Todos los relatos del evangelista recoge desde aquí hasta el final de su evangelio tuvieron lugar allí. Otros viajes que Jesucristo hizo a Jerusalén no los menciona aquí, pero los 4 evangelistas, Juan, Mateo, Lucas,
también hablan de este relato, ¿ya? Bueno, Juan el Evangelista recogió porque tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital, donde era el destino final de su viaje. Hasta ese momento, todo el ministerio de Jesucristo se había realizado en Galilea o en sus alrededores, pero ahora Jesús está en el centro del mismo judaísmo, donde se encontraba el templo y las máximas autoridades de Israel. Bueno, él quería conocer cómo estaban en ese lugar todos los que ahí habitaban. Se trataba, por tanto, de un viaje oficial del Mesías a la capital de su reino. Él era el Mesías. Y a lo largo de los acontecimientos, aquí Marcos ha seleccionado de esta etapa, vamos a ir viendo cómo Jesús examina los diferentes aspectos de la religión judía, para constatar finalmente que no habían dado los frutos que Dios esperaba. Hermanos, el Señor un día también va a venir a nosotros en su segunda venida y también nos va a examinar si hemos dado los frutos que Él espera. Que en ese día podemos estar bien parados, bien preparados, bien llenos del aceite del Espíritu Santo para ser dignos de nuestro Señor. Por supuesto que esta presentación pública no agradó a las autoridades judías. Vieron ellos peligrar su posición social, su posición política, su posición económica, ¿ya? Porque pensaban que él venía a destronarlo y a colocarse en el trono del lugar. Y ellos maquinaban cómo Jesucristo debía ser crucificado. ¿Cuál era el propósito de la entrada triunfal a Jerusalén? Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí muchas multitudes, ¿ya? En su entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que el Señor anteriormente no estuviera rodeado de multitudes. Él siempre estaba rodeado de multitudes que lo seguían, que querían ver cómo hacía los milagros y todo eso. Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba siempre anteriormente evitar toda publicidad. Incluso cuando Él sanaba a los enfermos, les decía: vete a tu casa y no cuentes a nadie esto. A Él no le gustaba que la gente supiera, porque Él quería tener paz y descanso para tener momentos de oración con sus discípulos y así poder prepararlos antes de su partida. Pero si bien no había sido conveniente presentarse antes de esta forma pública, por otro lado era imprescindible hacerlo, puesto que Jesús era el Mesías prometido, ¿ya? Y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tenía que ser necesariamente en Jerusalén, la capital del reino. Tal como el ciego Bartimeo había reconocido, Jesús era el legítimo hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y a quien sería el heredero de todas las promesas de David. Bueno, la cruz y el trono. Sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús como el rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo crucificado en una cruz, en una forma vergonzosa, indigna y humillante. Eso todos creían, pero Él lo hizo obedientemente, cumpliendo el plan que su Padre deseaba. ¿Cómo se relaciona la cruz con el trono, los sufrimientos del crucificado, con su gloria como rey?
Algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en su carrera hacia el trono, al punto que acabó con todas sus aspiraciones mesiánicas. Para los que piensan así, la resurrección de Jesucristo entonces fue una invención de sus discípulos, tal vez, que no se conformaban con este final tan trágico de su maestro. Otros creen que la cruz es un entreacto divinamente previsto que les permitiría a sus siervos viajar a través de todo el mundo predicando el reino venidero. Pero las palabras de Jesús, la cruz no era un obstáculo ni un intervalo útil, sino que era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino. La cruz no era una derrota, era una victoria. Y el que ella trae una vida plena a todos nosotros. Gracias a ese sacrificio, hoy nosotros tenemos una vida plena, una vida eterna. Tenemos salvación y el poder de Dios y la potencia de Dios se manifestó en esa maravillosa cruz bendita que Él acató humildemente y obedeció a su Padre y se humilló, pero Él, Señor, Dios lo levantó al tercer día y resucitó de los muertos y hoy vive y hoy está presente en medio de cada uno de nosotros. Y lo más importante es que está en nuestros corazones, porque Él no vino a ocupar un trono político, vino a ocupar, como el pueblo de Israel no le reconoció, vino Él a ocupar un sitio en el corazón del hombre, un trono espiritual. Y ese trono en el cual está sentado, usted debe cuidar. Bueno, Él también hizo la primera entrada triunfal en Jerusalén. Él tuvo lugar una semana antes de su crucifixión, ¿ya? Justo antes de ser arrestado. Es curioso que en ambas ocasiones el Señor hizo los preparativos de antemano para su entrada. Enviando para ellos, primero vimos a 2 de sus discípulos. También en ambas ocasiones tomó prestadas ciertas cosas. En primer caso fue que tomó prestado un pollino y en segundo un aposento alto. Aquí también vemos similitudes y vemos contrastes que son muy significativos, porque en la primera ocasión el Señor arregló las cosas de tal manera que su entrada fuera conocido en el máximo de las personas de esa región. Y en la segunda entrada, cuando iba a ser arrestado, antes de ser arrestado, Él hizo todo que fuera hecho con el máximo secreto, con la máxima discreción. ¿Ya? Por otro detalle importante es que ambas ocasiones el Señor se presentó como el cumplimiento de las Escrituras. Su entrada triunfal cumplió con exactitud lo anunciado por el profeta Zacarías en capítulo 9 y verso 9, más adelante lo vamos a leer, mientras que su entrada secreta sirvió para cumplir la fiesta de la Pascua que estaban celebrando los judíos. De todos estos detalles sacamos la impresión de que el Señor quería enseñarnos a pensar en el establecimiento de su reino en 2 sentidos diferentes. En la primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, ese fue sustituido por el odio. Una semana después, gritaban y aclamaban: Hosana, Hosana, bienvenido el rey, Hosana, Hosana. Gritaban. Y después, una semana, con odio, los mismos que el día aclamaban al rey, una semana después gritaban ante Pilato para que fuera crucificado.
Tanto el rey como su reino fueron rechazados públicamente. Hoy espero que a los amigos que se encuentran en este lugar, que a los que han venido por primera, segunda vez, que no han tenido una experiencia con la persona de Jesucristo, no rechacen a este Señor que fue crucificado por usted y por mí. Acéptelo en su vida. Bueno, aquí vimos que el Señor encontró que ese pueblo no había dado los frutos que Él esperaba. La segunda entrada con motivo de la celebración de la Pascua se reviste de una importancia especial. En aquella ocasión, un momento de la cena, en la cena Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Tal vez nosotros no sepamos qué nuevo pacto se refería a Jesús y cuáles eran las condiciones, pero los judíos lo sabían perfectamente. Allí encontramos que este nuevo pacto incluiría el perdón de los pecados y también que el Señor escribiría sus leyes en los corazones de ellos, así como la tenemos nosotros escrita en nuestros corazones. Dos requisitos fundamentales para el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los hombres. Por lo tanto, podemos concluir que ante el fracaso de su pueblo en aceptar a su rey y cumplir con las leyes que él estableció, su reino entonces secretamente en los corazones de aquellos que le aceptaban. Solo de forma espiritual, en los corazones de los hombres y no de una forma pública. Usted sabe si ha aceptado a Jesucristo en su corazón, si está cumpliendo con todo lo que Él le demanda y con lo que desea de usted. Y lo más que desea es que le comparta al mundo las buenas nuevas de su salvación. ¿Qué estaba entendiendo la multitud? No deja de ser sorprendente que tan solo en una semana las multitudes cambiaron tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué estaban aclamándole en esta ocasión al rey. La razón más probable es que ellos veían que el Mesías en un sentido político. Ellos pensaban que los venía a liberar de la esclavitud que estaban sufriendo por el poder romano, ¿ya? Y otros tal vez se unieron a la comitiva porque supieron lo que había pasado en Betania, que había resucitado a Lázaro, y cuando Jesús salió de Betania, lo siguieron muchos de los que estaban con él ahí, y en el camino se agregaban otros tantos. Y en Jerusalén, como había muchos peregrinos de distintos lugares que venían a celebrar la Pascua, también supieron de que Jesús venía en camino y se agregaron los que iban detrás de Jesús y los que venían delante de él. Todos querían conocerle y esperaban otro tanto. Y también los líderes religiosos se dieron cuenta de que este Jesús venía y ellos tramaban cómo asesinarlo. Pero entre todos ellos había alguien que entendía que Jesús era el Rey manso y humilde del que había profetizado Zacarías. ¿Comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? Desgraciadamente también en nuestros días son muchos los que participan en cultos religiosos, en llamados, procesiones y muchas cosas, celebrando esta Semana Santa, pero sin saber quién es Jesús y lo que Él demanda de ellos. Muchas de estas manifestaciones populares son superficiales y no debemos fiarnos de ellas, puesto que están basadas en la ignorancia. Ellos hacen ritos, hacen mandas, elevan a un Cristo crucificado por las calles, hacen procesiones, pero no entienden quién realmente es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, Él escogió un pollino
sobre el que nadie había montado, porque, bueno, en el Antiguo Testamento ahí habla también que las cosas que eran consagradas o usadas para algo sagrado no debían ser usadas por el hombre. Ya él tenía un propósito concreto al entrar arriba de este pollino. Podía haber entrado perfectamente caminando, pero él mandó a 2 discípulos a que le trajeran este asno para él sentarse sobre él. Porque cuando los comandantes, el mismo Pilato, entraba a Jerusalén después de una batalla, él venía en un carruaje dorado, con todos los oficiales a los lados, traían las riquezas que habían conquistado y traían los prisioneros. Pero el contraste grande de la entrada de Jesucristo a Jerusalén fue que él montó en un pollino y realmente él entró humildemente. ¿Y qué dice Zacarías 9:9? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y nunca antes lo había montado nadie. Aquí se cumplió la profecía de Zacarías en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero creemos que esta no era la lección principal que el Señor proponía enseñarnos. Había otro detalle aún más importante y era, bueno, ya lo dije, que era un animal que había sido nunca montado por un hombre porque era para algo consagrado. ¿Y qué más consagrado que el Señor se sentara sobre él? Bueno, aquí uno ve la humildad de nuestro Señor. Sin lugar a dudas, esta descripción de Marcos nos hace que la entrada triunfal de Jesús tuvo que haber sorprendido a sus primeros lectores romanos. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de desfiles. Ellos estaban acostumbrados a que los comandantes, los que venían de una batalla, entraran majestuosamente. El contraste con esto, el Señor Jesucristo iba montando un asnillo sin prisioneros ni riqueza, y esto servía para mostrar con claridad que Él estaba presentándose como príncipe de paz. Isaías 9:6. Él vino a este mundo y este mundo no le reconoció. Los vestidos y las ramas, vamos a ver, pero aunque la entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, no por eso faltaron muestras de aprecio por parte de las multitudes. El evangelista nos dice que algunos pusieron sus vestidos, se sacaban su vestimenta y la colocaban a los pies del Señor mientras Él iba montando en ese animal. Ahora, las vestimentas representaban también algo como estatus dentro del pueblo. Habían vestimentas muy significativas, de mucho costo, y otras más humildes. Pero ahí todos colocaban sus vestimentas a los pies del Señor Jesucristo. Y otros cortaban ramas, palmeras, y las colocaban a los pies del Señor. ¿Ya? Bueno, lo importante, el Señor no necesitaba nada de esto. El Señor no necesitaba ir a pedir prestado un pollino, pedir prestado el aposento alto después para ocuparlos, o pedir prestadas las barcas donde anduvo, o la casa donde se hospedaba. Él es dueño de todas las cosas, pero Él igual se humilló, y lo cierto es que Él tiene todo lo que necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, en su humillación se hizo dependiente incluso de las propias criaturas. ¿Ya? Bueno, y la última cena con los discípulos, también Él pidió prestada esa casa donde Él estuvo. Incluso el sepulcro donde se le sepultó también fue prestado.
Bueno, en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahí hablamos de los que iban delante y de los que iban detrás. Y muchos de ellos querían ver también a Lázaro, que iba y seguía al Señor en esos momentos. Bueno, Hosana en las alturas, Hosana es la traducción hebrea de salva ahora, y es empleada como pidiendo liberación a Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos, ya que estaban celebrando la Pascua. En esta celebridad se recordaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿Ya? Y el pensamiento generalizado entre ellos era cuánto tiempo más pasaría hasta que ellos mismos fueran liberados. ¿Y qué decía? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se acercaba a la ciudad y ellos estaban esperando ser liberados. Oh Jehová, decía, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová te bendeciremos, dice el Salmo 118. Aquí también esto se está viendo, pero entre ellos estaban también algunos fariseos, que viendo estas exageradas exclamaciones, le pidieron a Cristo que los hiciera callar. Y afirmó con el lenguaje más enfático Jesucristo y le dijo que lo que estaban diciendo era una verdad que no podía ser callada, porque él realmente era el prometido Mesías, el auténtico Rey de Israel. Entonces, dice Lucas, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras aclamarían. Las piedras, si nosotros nos callamos, hermano, en glorificar y dar testimonio de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, también Él puede hacer que las piedras hablen del gran plan que tiene Dios para nosotros. Debemos hablar de la noticia grande que tenemos para el mundo. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Primeramente porque esa era su casa, ¿ya? Bueno, y el lugar de su trono. Así había sido siempre en la historia de Israel, desde los días que había salido de Egipto, y Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Pero al mismo tiempo se trataba de una visita oficial al mismo corazón de la nación, con la finalidad de llevar a cabo una inspección del estado espiritual. Bueno, también sirvió para que se cumpliese parcialmente la profecía de Malaquías 3:1, que dice así, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero quiero decirles, hermanos, que también la segunda venida a veces las tenemos por tan lejana, pero puede que sea el día de mañana. Así que examinemos nuestros corazones y estemos preparados. Llenemos nuestra lámpara de aceite para estar preparadas como las vírgenes sensatas y no ser insensatos. Bueno, cuando el Señor fue al templo, no le gustó lo que vio. Vio y examinó, y Él en la noche no se quedó en el lugar. Él con los 12 discípulos volvió a Betania, ¿ya?
¿Y qué es lo que dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso Él no quiso quedarse en ese lugar, porque vio el comercio que había en ese lugar y vio todas las cosas graves que ahí sucedían. Ya, ellos cumplieron entonces, hermanos, con exactitud el Salmo 118, con el que las multitudes le habían aclamado en su entrada. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. Jesús veía las terribles consecuencias de su actitud tendría sobre todos ellos. Y en Lucas 19, 41 al 44 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y con todas partes te estrellarán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no conocieron que Jesucristo mismo los estaba visitando. Debemos tener presente, hermanos, siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, que en cualquier momento el Rey va a regresar y comenzará por inspeccionar a los que somos de su pueblo para ver si hemos dado fruto esperado. Tomemos en serio sus advertencias, que no nos ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Hermanos, amados, debemos examinar nuestros corazones y pedirle al Señor que podamos ser hallados justos en su venida. A veces Él tarda su venida, pero Él vendrá a esta tierra. Él vendrá. En Apocalipsis dice que cuando Jerusalén esté rodeada de todos los enemigos del mundo, entonces recién ahí ellos van a reconocer que al que traspasaron era el Hijo del Dios viviente. Y nosotros ya estamos viendo como muchos países ya están en contra de Israel. Incluso ahora Estados Unidos también está sacando algo. Por lo tanto, hermano, preparemos nuestro corazón y todo nuestro ser para la segunda venida del Señor. Y hoy podemos gritar: ¡Hosana! Salva ahora, Señor. Hosana significa salvar ahora. Hosana, hosana, Señor. Salva al amigo, salva al pariente, salva al que no te conoce en este instante, Señor. Hosana, necesitamos de ti, Señor, en esta hora. Gritamos: hosana, sálvanos, Señor, por medio del bendito sacrificio de tu cruz. Hoy queremos conocer que nosotros debíamos estar crucificados y ser como el apóstol Pablo, que decía: con Jesucristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo por la fe del Hijo del Señor. Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. No te queremos como un Mesías político, queremos recibirte como el Rey de nuestro corazón y que te sientes en nuestro trono, Señor. Por medio del sacrificio de la cruz, tú nos haces pasar, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Nos has manifestado un infinito amor, nos has rescatado, no con el poder de tu divinidad, sino con tu justicia, con tu humildad, Señor. Nos has rescatado con tu pasión hasta la muerte, con tu pasión y con tu obediencia.
Señor, que no miraste por tu propio sufrimiento, sino que miraste por cada uno de nosotros. Nos diste un modelo de obediencia, de constancia, de paciencia y de valor. El sacrificio de Cristo en la cruz nos enseña que es ante todo el precio de nuestra redención. Nos da a conocer cuánto vale el alma del hombre que ha costado toda la sangre de un Dios puro y perfecto, para que usted tenga vida eterna. Y algunos ya la tienen. Bueno, eso costó toda la sangre derramada en la cruz del Calvario, toda la humillación cuando le despojaron de sus vestiduras, cuando le dieron latigazos, cuando pusieron esa corona de espinas sobre sus cabezas. Él ha llevado consigo en ese sacrificio todos los pecados del mundo en una forma deliberada, nadie lo obligó, en una forma libre, manifestando un amor perfecto. Ha soportado el juicio en nuestro lugar, en nuestro lugar. Yo no sé, esto es tan grande, hermano, que a lo mejor nuestras mentes no lo alcanzan a comprender. Nos ha conseguido la salvación. Ha concretado un nuevo pacto entre Dios y la humanidad y ha puesto a disposición la principal bendición del pacto, que es decir, el perdón de los pecados. Él, a muchos de nosotros que le hemos recibido, ha perdonado nuestros pecados y los sigue perdonando, porque mientras estemos en este cuerpo seguiremos pecando, pero ya seremos conscientes de lo que esto significa para el Señor. Si usted, amigo, hermano, no quiere que la cruz sea vaciada de su significado y poder en su vida, si quiere ser todo lo que Dios pretende que sea a causa de su sacrificio en la cruz, entonces deje que todo lo que Él logró en la cruz tenga un efecto pleno en su vida. Señor, yo quiero que la cruz sí tenga un efecto pleno en mi vida. Y ruego a ti, Señor Altísimo, que todos los que estén aquí tenga la cruz ese efecto en cada uno de ellos. Que ninguno se pierda, Señor, que no se desvíen del camino. Por eso, Señor, dejo que todo lo que Él logró en la cruz tenga un efecto pleno en nuestras vidas. No deje de lado lo que Dios ha hecho y no trate de vivir a un costado de la dependencia total de este Cristo vivo que le hablamos. Amados hermanos, amigos, parientes, vecinos que nos visitan, quiero hacer un llamado al amigo, al hijo, al pariente, al hermano que se ha desviado del camino, al que ha perdido la fe en Cristo vivo, a reconocer a este Cristo vencedor como el Señor de sus vidas y a pedir perdón por todos sus pecados. Hago un llamado a que en su corazón aún no tiene las fuerzas para romper las cadenas que lo atan y dar un paso a la libertad en Cristo para alcanzar la victoria que Él ya conquistó. Hago un llamado a todos los que están necesitados de tener un encuentro vivo con este Jesucristo vivo, triunfante y victorioso. Pueden colocarse en pie, hermanos.